Hermanos, para el Señor, qué buena noche que estamos viviendo, porque estamos en la presencia de Papá y ahí hay delicias, ¿no? Delante del Señor, Él nos prepara una mesa y el alimento por excelencia en el camino del Señor es su palabra y vivir su palabra, ¿no? Esa es nuestra comida. Así que agradecidos al Señor por cada varón que hoy está participando de esta reunión, que está escuchando la palabra, que está agradeciendo al Señor, ¿no? Y bueno, ahí estoy con mi hermano Quique, que es doblemente mi hermano. Shalom. Shalom, hermanos, paz del Señor, ¿cómo andan? Un gozo estar acá sirviendo al Señor. Y espero que todo lo que se hable, todo lo que se diga, sea palabra del Señor, tanto para tu vida como para la nuestra. Amén. ¿No? Porque el Señor edifica a todos. Así que bueno, agradecidos. Amén. Y bueno, hoy el Señor ponía en mi corazón hacer algo un poquito distinto, como siempre compartimos la palabra, ¿no? Algo capaz que parece más distendido, ¿no? Va a sonar medio como, va a parecer como un reportaje, como una entrevista, ¿no? Pero en medio de todo eso está la presencia del Señor y está la palabra del Señor y sabemos que el Señor nos va a hablar en esta noche, capaz que de una manera distinta como lo hacemos siempre, pero el Señor siempre habla de maneras tan, a veces tan poco usuales y sé que en esta noche va a ser así, ¿no? Así que vamos a empezar, ¿no? Yo le voy a hacer algunas preguntas a Quique y si bien yo conozco mucho de la vida de mi hermano, pero hoy el Señor nos va a impactar con cosas que Quique nos va a contar, ¿no? Y para empezar, quería preguntarte, ¿cuál es el pasaje de la Biblia? Porque muchos hermanos te ven predicar, ¿no? Y yo veo que el Señor te usa para decir cosas que a veces son duras, son difíciles, ¿no? de escuchar, pero nos hacen bien, porque nosotros sabemos que esa es la disciplina que el Señor quiere. Hoy, ¿no? Después de ya caminar un tiempo con el Señor, ¿cuál sería el pasaje de la Biblia que hoy para vos representa algo muy importante? Si bien toda la Biblia es importante, pero siempre cada uno de nosotros tenemos un pasaje de la Biblia que le damos como un valor extra, ¿no? Amén. Sí, bueno, yo tiempo atrás, el Señor, cuando yo ya había vuelto al camino del Señor, yo iba y venía, era muy inconstante, ¿no? Vivía por mis emociones. Y yo le doy gracias a Dios porque un día Él tocó mi corazón, ¿no? Y Él lo que me pedía era que esté con Él. No, porque él conmigo siempre estaba, siempre estuvo, siempre está. El tema era que yo no daba mi parte para estar con el Señor, ¿no? Y el pasaje está en Gálatas 2, 20. Y dice, con Yeshua estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Yeshua. No, y el Señor, Él me decía me acuerdo que con ese pasaje Él me dijo, yo no morí en vano, ni por vos ni por nadie. ¿No? Entonces, yo entendía que estaba alabando a Dios, estaba alabando al Señor, estaba queriendo honrarlo, ¿no? Porque estaba queriendo obedecer su palabra, pero no estaba entendiendo qué era lo que Él hizo por mí. Y el Señor, la verdad que estoy totalmente agradecido de que Él me dijo, vení conmigo. Porque primeramente solo nada iba a poder hacer. Porque yo ya con mi pasado aprendí que, guiado por mis emociones, por mis pensamientos, nada daba buen fruto. Todo tenía fruto podrido, ¿no? Todo mal olor tenía. Y el Señor era el único que podía hacer eso. Y el Señor me decía, vení a mí, ¿no? Yo me acuerdo, cuando era chico yo me bauticé a los 13 años. Y si vos me preguntás hoy, y no sé por qué me bauticé a los 13 años, yo hoy soy sincero.
Antes podía esconder muchas cosas, ¿no? Pero hoy, siendo sincero, yo a los 13 años me bauticé, pero no sé por qué. ¿No? Sé que era algo que había que hacer, pero no entendí nada. De hecho, yo... ¿qué? No, justo la pregunta que te iba a hacer ahora es, porque vos volviste al Señor hace más o menos cuántos años, Y aproximadamente 10, 10 años. 11, sí. Y ahí fue que había una inconstancia. Sí, sí. Pero ¿cómo era antes de que te acerques de nuevo al Señor, no? Porque ya desde los 13 años que te bautizaste hasta que pasaste por un montón de cosas y llegaste al Señor, pasaron, ¿cuánto más o menos? Como 20 años. No, porque yo me separé, me aparté a los 16, 16. 15, 16. Y cuando el Y Señor te volvió a volví llamar, a los 24. 24. Está bien, o sea, Más o menos. Sí, no 24. eran tanto, sí. No, 24 a 25, pero 8 años que parecieron 30 años de terminar, ¿no? Y no sé si más. Y bueno, ¿y cómo era la vida ahí, en ese tiempo? Entre que te apartaste del Señor y que volviste. ¿Qué pasó ahí? Y yo, cuando me aparté del Señor, tuve la posibilidad de conseguir trabajo a temprana edad, era chico, 14, 15 años, y me acuerdo que la primera mala decisión que tomé después del primer trabajo, que fue estando en Miramar, ese no fue malo, ¿no? Sino el volver y comprarme un auto para hacer remis. Eso era lo que yo quería, ¿no? Yo quería tener un auto. Y yo me acuerdo que muchos me decían que me fije, que lo piense, y yo no entendía bien, o sea, la desobediencia, la obediencia, sabía que había que vivir, ¿no? Claro. Entonces, por ahí no tomaba la palabra, y hasta yo me enojaba mucho, ¿no? Me enojaba demasiado con las personas por cosas que capaz que querían decirme para bien y yo las tomaba para mal, ¿no? Y bueno, me compré el auto y empecé a hacer mi vida, ya ahí apartado del Señor, ¿no? Ya ahí no congregaba más. Me acuerdo que bueno, vivía para trabajar y vivía para trabajar y no tenía plata. Era algo loquísimo, pero nunca tenía un mango. Me acuerdo que se rompía el auto y mi mamá me tenía que andar prestando, mi hermano. Y bueno, pero eso no es todo, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ¿a cuántos nos pasa eso, no? De vivir creyendo que va todo bien y la verdad en sí no tenemos nada, ¿no? Pero bueno, pasó mucho tiempo. Yo estuve en el remis, entre que me iba y dejaba, creo que 10 años. No sé si estuvo un poquito más, ¿no? Y bueno, fue no solo el trabajo, ¿no? Fue un momento de mucho sufrimiento. Yo hoy reconozco que es un momento que yo no quisiera pasar de vuelta, ¿no? Yo he vivido miseria económica, o sea, he comido fideos semanas. Hoy yo no voy a encontrar eso ni me quejo, pero porque todo eso fue por mi desobediencia, ¿no? Tuvimos nuestras hijas, pero todo era un caos, ¿no? Era como que uno quería agregarle cositas que parecía que iban a ser lindas y terminaba siendo todo malo, ¿no? Mala relación con mi señora, peleas, violencia, ¿no? Verbales, violencia física, hasta el llegar a querer quitarnos la vida, ¿no? Hasta tener ese punto de locura como diciendo, ya basta, no va más esto, ¿no? Y bueno, yo tiempo atrás, para hacerlo rápido, yo tenía adicciones, o sea, yo robaba, yo consumía, y vivía mi vida, ¿no? A como yo quería, y no me importaba lo que pensaba. De hecho, fue un tiempo donde yo dejé de ver a mi mamá y a mi hermano, porque él es mi hermano y me ayuda, pero es mi hermano en la sangre, porque era obvio que los dos estábamos buscando caminos diferentes, ¿no? Y no pueden ir tomados de la mano, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá, siempre que le iba a visitar, me hablaba del Señor, oraba por mí, me decía cuándo iba a volver, hasta que un día yo le dije, déjame hablar de tu Señor, porque si no, no te vengo a ver más. Entonces, hoy entiendo que esa era la dureza de mi corazón. Oh, tremendo. Yo ¿no? no sabía eso. Eso fue el día que yo le pude contar todo lo que yo venía viviendo,
pero yo no quería al Señor. Por eso yo digo, yo me bauticé a los 13 años, por ahí, sí, está bien, lo hice. Yo después no me bauticé de vuelta, pasando bajo las aguas, porque yo ya lo recibí, ¿no? Lo que estaba dando vuelta era el Espíritu Santo que yo no quería recibir. Y yo me acuerdo de eso, ¿no? Fue algo, yo sé que es algo que marcó a mi mamá, ¿no? Es algo que marcó a toda mi familia. Muchos momentos de tristeza, yo vivía siempre con odio, con bronca, era inseguro. En todo lo que iba a hacer yo era inseguro, no tenía certeza, ¿no? Que yo le doy gracias al Señor, que es algo que el Señor está cambiando en nosotros, ¿no? De dar un paso y ser certeros, ¿no? De dar un paso y ser certeros porque el Señor te dijo, da el paso. Yo antes, el Señor no me hablaba y yo salía corriendo. Así que resumiendo, fue fue muy triste que yo creo que hoy no voy a volver a pasarlo, pero sí sé que hay familias que lo pasan. Entonces el Señor lo que me decía era, vení conmigo, ya que vos lo dijiste, ¿no? Juntamente con Yeshua estoy crucificado, bueno, vení, colgá esa carne y orá en el Espíritu, ¿no? Eso fue en ese tiempo, cuando volví. Bueno, eso es más o menos. Y cuando, está bien ya más o menos, y creo que no hay que dar demasiados detalles porque si hoy alguien está pasando algo de lo que vos pasaste, ya debe estar sintiendo algo en el corazón, ¿no? Yo sin haberlo vivido, pero yo viví todo lo otro, ¿no? Ya me está, ya no sé si voy a soportar hasta el final del video. ¿Cómo fue ese momento en que escuchaste que el Señor te estaba llamando de nuevo a volver a Él? ¿Cómo fue ese momento del reencuentro con el Señor? Yo cuando volví al Señor, volví por la desesperación de que si... Yo volví al Señor buscando una solución. No, yo sabía que Dios existía. Hasta cuando yo me aparté de Él, yo sabía que Él existía. Hasta, viste, cuando uno a veces ora, después de su vida, pero ora, viste. Yo sabía que Él existía. Pero cuando yo volví al Señor, fue por desesperación, porque yo sabía que, yendo al punto, yo sabía que o mi mujer o yo terminábamos muertos. Por eso yo decidí buscar una solución. A mí me hablaron de psicólogo, de que haga terapia y todo eso, y al final no hicimos nada de eso, ¿no? Y fue ahí donde yo decidí congregar. Me acuerdo que iba solo los domingos. Me quedaba la reunión y me iba a laburar de remisa a la noche. Y yo me acuerdo de esto, el otro día hablábamos con mi señora, ¿no? Yo iba, los primeros domingos fui solo. Era un caos salir de mi casa e ir a la iglesia, porque yo ya me iba re mal con todo lo que me decían. Y yo me acuerdo que Satanás siempre me acusaba, ¿no? Me decía, ¿a qué vas a ir? ¿No? Esa palabra no era, eran muchas otras cosas. Claro. ¿A qué vas a ir si vos no cambias? Si sos siempre el mismo y te estás mintiendo. Y uno si deja llevarse, es como que son palabras verdaderas, porque es como que uno no está cambiando, ¿no? Pero si dejamos que el Señor ponga su fe en nosotros, por más que esas acusaciones vengan, el Señor va a estar obrando en nosotros, ¿no? Así que, bueno, así fue un tiempo. Y hay algo que yo no me puedo acordar, ¿no? Fue el día que yo fui un domingo y fue mi señora, y fue las nenas, ¿no? Y la verdad que de ahí, creo que por alguna circunstancia habremos dejado de congregar 1 o 2 meses, pero después nunca más nos apartamos del Señor, ¿no? Y hoy estamos en el camino del Señor. Gracias a Él, ¿no? A su misericordia, a su amor. Pero no te adelantes, pues son pasos, ¿no? Y volviste al Señor, se empezaron a congregar. Pero uno como que recuerda hay un momento donde todo... hay un clic. Ahí iba. Sí. Pero, claro, conté lo primero, ¿no? Que era como el por qué volví al Señor. No volví porque buscar una solución. Yo no volví porque quería. Yo sabía que Dios existía, pero yo no volví porque quería. Buscaba una solución. Bueno, después con todo el proceso que pasó, cuando yo sentí al Señor en mí, fue un día orando y me acuerdo que
que no fue hace mucho, yo volví hace 11 años, pero esto fue hace 3 años atrás, o por ahí menos, no recuerdo bien. Un día orando, el Señor me decía que Yahweh era su nombre, ¿no? Y me dice, en la oración, el Señor me decía que Él había dado a su Hijo por mí. Entonces ahí recordé el pasaje, ¿no? El de que nosotros teníamos que estar con el Señor, Crucificado. ¿no? Crucificados con Él. Y nada, el Señor ahí me dijo, yo te amo. Y ahí yo recuerdo que en esa semana yo a vos te dije, hoy yo siento que amo a Yahweh. Yo hacía cosas en la iglesia, ¿no? Hasta tocaba un instrumento. Pero qué loco, ¿no? Porque hoy uno puede decir, era sincero lo que yo hacía en ese entonces. Lo juzgue Dios, ¿no? Porque no va a servir que yo me tire cosas encima a mí, sino que dejarlo al Señor que obre. Pero ahí fue, yo me acuerdo que fue buscando, porque yo estaba buscando el nombre del Señor, ¿no? ¿Viste? Saber la verdad, que no es solo la verdad el nombre, sino la verdad, ¿no? Y después hay una palabra que dice Juan, que él no es la verdad, pero él va a hablar de la verdad, ¿no? Él predica la verdad. Y eso es lo que el Señor me dijo a mí. Nunca te creas que sos la verdad. Nunca te creas que por vos alguien se va a salvar, ¿no? Sino que es por la verdad que es la palabra del Señor. Y yo creo que eso es lo que hace que nos mantengamos, es un trabajo, ¿no? De mantenerse humillados. Porque yo reconocer que no soy la verdad, pero soy portador de la verdad, quiere decir que la gloria y la honra es para el Señor, ¿no? Pero ahí, fue en ese momento donde yo sentí que el Señor me ama. ¿Y hoy qué significaría para vos la palabra libertad? Y libertad. Te maté con eso. Te tiré con todo. Y yo a la palabra libertad siento el que puedo vivir bajo los mandamientos de Dios. No, porque yo podría decir que soy una persona libre para hacer lo que quiera. El Señor me sacó de la esclavitud a donde no era libre para hacerme libre en el espíritu. Como yo siento que Él hizo libre mi espíritu, empieza a ser libre mi carne, porque el espíritu obra en mí, ¿no? Pero yo hoy siento que Él me hizo libre para vivir bajo su palabra. O sea, soy libre del pecado, pero no soy libre de obedecer la palabra de Dios. Tremendo. Esta parte no estaba ni charlada. Por eso le dije que le tiré con todo, porque el Señor porque la otra pregunta es, ¿qué es ser siervo? Y yo creo que ser siervo es todo aquel que permite que el Espíritu del Señor obre en uno, ¿no? Yo creo que ser siervo es dar todo. Es dar todo por su Señor, ¿no? De hecho, un siervo antes daba hasta la vida por su amo. Y yo creo que, no sé si es el tiempo hoy, pero en algún momento vamos a tener que dar la vida por nuestro Señor, ¿no? Pero bueno, yo creo que ser siervo es el regalo de poder ser portador de la palabra del Señor, ¿no? Porque yo soy siervo, yo puedo hacer algo para el Señor, pero yo reconozco que es el Señor en mí, ¿no? Y bueno, yo creo que... Y acá hay como algo que parece contradictorio, ¿no? Pero yo primero te pregunté de libertad, y vos me dijiste que el Señor te hizo libre, pero respondiste bien, porque dijiste, me hizo libre, pero no para hacer lo que yo quiera, sino que me hizo libre en el espíritu para que yo no esté atado a la carne, ¿no? Y después te pregunté qué es ser siervo, y ser siervo es dar todo por el Señor. Y dijiste, y quizás hasta nuestra propia vida, o sea, literalmente hablando, ¿no? O sea que los que quieren ser siervos del Señor, primero tienen que ser libertados por el Señor. Pero hay algo raro, ¿no? Porque si alguien es libre de todo un pasado de pecado y de sufrimiento y de todo lo que, bueno, Quique contó, creo que a todos nos toca, ¿no? Ahora, si Dios, Yeshua, te hace libre de todo eso,
¿por qué después hablamos de ser siervo? Porque la palabra siervo es prácticamente ser esclavo. Claro. Y, y esto es tremendo, ¿no? Y la reflexión que hoy podemos tener. Si nosotros vivíamos perdidos, vivíamos destruidos, vivíamos, como decía Quique, trabajaba, nunca tenía nada. Vivía para hacer esto y todo me iba mal. Y uno destruye su propia familia. Cuando el Señor después nos muestra la libertad del amor, porque Él nos muestra que nos ama, ¿no? Y que dijo en un momento, y ahí el Señor me dijo, yo te amo, ¿no? Y yo me acuerdo de que esa semana, me acuerdo de esa charla, que me dijo, ahora yo sé que amo a Yahweh, ¿no? Y para mí fue tremendo eso, ¿no? Porque ahí el Señor mostró un montón de cosas. Y vamos redondeando ya, ¿no? Alguno de ustedes hoy quizás está buscando ser libre. Libre de todo un pasado, de todo el pecado, de todas las cosas que acarrea el pecado, ¿no? Y quizás está luchando por ser libre de todo eso. Y Yeshua dijo que si el Hijo, o sea, si Él mismo no te hace libre, nunca vas a ser verdaderamente libre, ¿no? Y es necesario encontrarse con Él, ¿no? Para ser libres, sentir ese amor, encontrar ese amor, encontrar esa puerta por la cual salir de la esclavitud. Pero capaz que hay alguno que ya hace tiempo que se congrega, que ya conoce la palabra, que ya sabe mucho de todo esto que estuvimos hablando, que lo ha vivido, que lo ha sentido, que hoy, como le pasa hoy aquí, que ya está con su familia en otra etapa, ¿no? En otra etapa donde hay amor, donde hay paz. ¿No? Y dirá, ¿y ahora qué viene? ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Porque estamos bien. Alguno puede decir hoy, ahora estamos bien. Bueno, la próxima etapa es esta. La de que el que fue hecho libre decide ahora ser siervo de su Señor, ¿no? Fuiste siervo del pecado y el pecado te quiso matar, destruir. Iba a haber muerte. Y que lo dijo re claro, ¿no? Iba a haber muerte si yo no buscaba una solución. Y ahora que fuiste librado de todo eso, ¿qué viene por delante? Sintiéndote libre. Que vos voluntariamente le digas al Señor, Señor, yo quiero ser tu siervo, quiero servirte. Y ahí te quiero hacer otra pregunta. Cuando hubo un momento que vos decidiste servir al Señor, ¿sí? Pero ya no de la manera que lo hacías, como no con amor, sino que lo hacías. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es servir al Señor así? Ya entendiendo de que es por amor. Y yo creo que de hacer algo para el Señor, ¿no? Creyendo que yo lo estoy pudiendo hacer, es totalmente diferente a cuando tenemos temor del Señor. Porque yo ahora puedo hacer algo por el Señor, por amor, pero porque Él me amó primero, ¿no? Yo creo que ahora es el que yo trabaje para el Señor con gozo. Yo antes por ahí no estaba con gozo. Me decían, hermano, hay que venir. Bueno, dale. ¿Y si dónde estaba el gozo? Ni alegre estaba. Pero hoy yo puedo decir que siento gozo en mi corazón de servirle a mi Señor, ¿no? Y no sé si eso responde o... Sí. Y quiero agregar una cosita rápido, ¿no? En este tiempo del aislamiento, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros, bueno, vamos a llevar la palabra a la casa de Juan y Julieta, y me acuerdo que una hermana, Nelia, fue el miércoles anterior o el segundo anterior. Me parece que fue el anterior porque se hacía en la plaza también. A que empezara el aislamiento, ella me aparta y me dice, hermano amado, yo tengo que dar una palabra de parte del Señor, me dice, ¿no? Le digo, sí. Me dice, no baje los brazos y siga confiando en el Señor, porque el Señor va a traer la felicidad a tu hogar como nunca estuvo, pero esta vez no se va a ir más. Entonces cuando ella me lo dijo, yo le digo, hermana, amén, yo lo tomo. Ojo, yo tomé esto porque el Señor me venía hablando. Yo soy sincero, que si esto hace 2 años atrás me lo decían, yo digo, nada, esto no va.
Yo creí esa palabra, la creí porque sentí el amor de Dios, ¿no? Que era el amor del Señor. Y empezó la cuarentena, ¿no? A las 2 semanas, sí creo que fue a las 2 semanas. Y en mi casa siguen habiendo cosas que solucionar, pero habían muchas. Habían corazones dañados, habían corazones entristecidos con raíz de amargura, falta de perdón. No, y vos decís, pero soy siervo, mi familia está queriendo servir al Señor. Cuánta oscuridad, ¿no? Y yo le doy gloria al Señor, porque no nos creímos nada, sino sabíamos que el Señor tenía que seguir tratando. Y empezó a haber sanidad en el corazón de mi hija, en el corazón de mi señora, cosas que estaban ocultas pudieron salir a la luz, cosas que no estaban perdonadas pudieron ser perdonadas, ¿no? Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque mirá lo que el Señor tuvo que hacer, ¿no? Y cosas en mi vida, cosas que yo tuve que determinar no hacerlas más, o como vender algo en el negocio, por obediencia al Señor, ¿no? Dejar de vender algo. Sí. Dejar de vender algo, sí. Bueno, fue un proceso, ¿lo puedo decir? Sí, obvio. O sea, nosotros tenemos un almacén donde vendemos de todo y hay cigarrillos. Y el Señor, tiempo atrás, yo me sentía tentado por el cigarrillo. Me sentía tentado. Y un día yo se lo comparto a César. Y César me dice, bueno, si te sentís tentado y lo tenés ahí, es mucho más probable a fumar. Me dice, tenés que dejar de vender. Y yo decía, pero ¿te parece a vos? Esto ya me lo había dicho hace mucho. Y la última vez yo ya no dudé, que fue hace 4 meses atrás, 3 meses atrás. Bueno, determinamos dejar de vender cigarrillos en el negocio. Y hay veces que la gente te pregunta, ¿pero por qué? ¿Viste? Vas a perder plata. Yo no sé si voy a perder plata o no, porque yo sé que lo que yo lo hago por obediencia, el Señor lo va a sostener porque uno es obediente, ¿no? Él nos va a sostener igual, vendamos cigarrillos o no. El tema es cómo uno se sigue sintiendo más libre, ¿no? Porque yo ya lo último me pesaba vender un atado de cigarrillos. Porque yo decía, bueno, listo, le gané 10 pesos. Pero estoy dañando al otro, ¿no? Está bien, yo puedo pensar, porque yo antes lo hacía, me justificaba diciendo, pero si yo no te vendo, vas a ir acá a la vuelta. Claro. Bueno, anda acá a la vuelta. Pero yo tengo que obedecer al Señor, ¿no? Yo sé que en este tiempo el Señor me viene diciendo. Yo me acuerdo cuando César tiempo atrás hablaba de que el Señor venía dándonos cuartitos de vuelta a la tuerca, ¿no? Algo, yo me acuerdo que el Señor apretaba, uno cuando empieza el movimiento a ablandarse, ¿qué hace? Se acomoda, vos vas a la tuerca y se vuelve a ajustar un poquito más. Y bueno, ese es el Señor trabajando en nosotros, ¿no? El Señor nos da una tarea, a veces renegamos, a veces nos cuesta, queremos cumplir, y el Señor está con nosotros. Cuando cumplimos, uno se podría relajar, ¿no? Viene el Señor y te vuelve a ajustar la tuerca. Entonces yo me gozo en el Señor por eso, porque hoy entiendo, siendo siervo, que todos somos siervos, ¿no? Siendo siervo, que si yo puedo entregarle algo al Señor, yo sé que después tengo que entregarle otra cosa, ¿no? Eso nunca va a terminar, porque la perfección y ayuda la debemos buscar día tras día, ¿no? Y hermanos, yo los aliento a eso, que si el Señor hay algo que te prometió, el Señor no te va a fallar y el Señor es fiel. Yo nunca me esperé esa palabra, la felicidad va a llegar a tu casa y no se va a ir jamás, me dijo esta hermana. Y fue así, hermano, fue así. Tenemos pruebas, tenemos discusiones, pero la felicidad llegó. Y da a entender que la felicidad es que el Espíritu Santo sacó lo que estaba interponiendo, ¿no? en vivir en gozo, en alegría, ¿no? Así que hermanos, cuando el Señor te pida algo, vos obedecele. Y si fallaste, no dejes que el acusador venga a llenarte la cabeza para que te entristezcas y digas, la verdad que estoy haciendo todo en vano, porque no es así. Si vos
permaneces en Yeshua, Yeshua permanece en vos y te va a sostener todos los días de tu vida. Amén. A vos y a tu familia. Amén. Y yo quiero cerrar porque hoy escuchamos el testimonio medio rápido, ¿no? Por el tiempo de Quique. Hay muchísimas cosas más que él podría contarnos y de lo malo, pero muchísimas cosas también de lo bueno que hizo el Señor. Pero mientras yo me acuerdo de una cosa para los que a lo mejor hoy están orando por sus familiares, ¿no? Mientras Quique en la adolescencia se apartó del Señor y él dijo algo que yo no me acordaba de eso, ¿no? Cuando le dijo a mi mamá, no me hables más de tu Señor, pues si no yo entonces no vengo más. En todo ese tiempo mi mamá clamaba al Señor y clamaba al Señor y creía que el Señor en algún momento iba a hacer algo en la vida de mi hermano. Y me acuerdo de que muchas veces hemos llorado juntos, arrodillados con mi mamá, orábamos. Y hay una palabra, yo cuando en los últimos temas de que Quique vuelva al Señor, hay una palabra que el Señor me recalcó claramente cuando Pedro le dice al carcelero que no se mate, no te mates, cree en Yeshua el Mesías y serás salvo tú y tu casa. Y cuando él recibe esa palabra, él se estaba por matar a sí mismo, ¿no? Porque por una situación de miedo que le estaba pasando. Y qué tremendo, porque de esa situación tan terminal, tan tremenda, Yeshua produce que haya salvación en toda la familia, ¿no? Y yo le agradezco al Señor porque capaz que hay alguno que en este momento está escuchando y dice cómo me gustaría que a mi hermano o a mi primo o a mi tío o a quien sea, ¿no? A mi papá o a algún familiar, ¿no? Que le pueda pasar estas cosas, que pueda acercarse al Señor. Bueno, yo te puedo decir, mi hermano, confía en el Señor porque va a haber un día en que ese familiar por el que estás orando va a llegar a los pies del Señor, se va a postrar y quizá termine sirviendo mucho más en el camino del Señor de lo que vos podés llegar a estar haciendo, ¿no? Así que agradecemos al Señor, permanecé firme en el Señor, sea que estás pasando un mal momento en tu vida o sea que estás clamando por alguien que está pasando un mal momento en su vida, confía de las dos maneras, el Señor está ahí, buscale de todo corazón y que en esta noche vos le puedas entregar a Él cualquier cosa que está interponiéndose entre vos y Él, porque Él es fiel. Fue fiel con Quique, fue fiel conmigo y lo sigue siendo cada día y lo va a hacer con vos también. Amén. Nos despedimos con el Shalom, con la paz del Señor. Shalom, hermano, paz del Señor.